Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, un espacio creado para compartir experiencias, conocimientos y diversión. Nos emociona que estés aquí, formando parte de esta gran comunidad. Tu apoyo es fundamental, por eso te invitamos a que te suscribas. Al hacerlo, no solo serás el primero en enterarte de nuestros nuevos videos, sino que también nos motivarás a seguir creando contenido de calidad para ti. El cristianismo, en su forma inicial, se fundamentó en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Dos figuras, Pedro y Pablo, cobrarían importancia como pilares de esta fe incipiente. Pedro, pescador de oficio, fue llamado directamente por Jesús para ser pescador de hombres. Su fe inquebrantable y sus cualidades de liderazgo lo convertirían en una figura central en la comunidad cristiana primitiva. Pablo, inicialmente perseguidor de cristianos, experimentó una profunda conversión. Esta experiencia lo transformó en un apasionado defensor del Evangelio, particularmente entre los gentiles. Estos dos apóstoles, aunque unidos en su devoción a Cristo, recorrieron caminos diferentes y enfrentaron desafíos únicos. Sus historias, entrelazadas pero distintas, ofrecen una visión de las complejidades y los triunfos de la Iglesia primitiva. Navegaron por las diferencias culturales, las disputas teológicas y la amenaza constante de persecución. A pesar de todo, su compromiso de difundir el mensaje de Jesús se mantuvo firme. Pedro, originalmente conocido como Simón, era un humilde pescador de Betsaida. Fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Presenció los milagros de Jesús de primera mano y recibió sus enseñanzas directamente. Después de la crucifixión y resurrección de Jesús, Pedro asumió un papel de liderazgo entre los discípulos. Predicó con valentía en Jerusalén, atrayendo a grandes multitudes y enfrentando la persecución de las autoridades judías. Su autoridad fue reconocida por los primeros creyentes, consolidando su posición como figura clave en la iglesia de Jerusalén. Pablo, nacido Saulo de Tarso, era ciudadano romano y fariseo. Inicialmente persiguió a los primeros cristianos, viéndolos como una amenaza para la ley judía. Sin embargo, camino a Damasco, experimentó una conversión dramática. Una luz cegadora y una voz que decía ser Jesús lo confrontaron. Este encuentro transformó a Pablo en un devoto seguidor de Cristo. Cambió su nombre y dedicó su vida a difundir el Evangelio, enfocando su ministerio en las comunidades gentiles. La comunidad cristiana primitiva era una mezcla vibrante de judíos y gentiles. Esta diversidad, aunque enriquecedora, también generó tensiones teológicas. Los cristianos judíos, con sus profundas raíces en la ley mosaica, creían que la adhesión a las costumbres judías era esencial para la salvación. Los cristianos gentiles, por otro lado, provenían de diversos orígenes paganos. No tenían obligación previa con la ley judía y lucharon por incorporar las tradiciones judías a su nueva fe. Esta división cultural y religiosa formó un telón de fondo significativo para los conflictos que surgieron dentro de la iglesia primitiva. Las preguntas sobre la circuncisión, las leyes dietéticas y la relación entre la ley judía y la fe cristiana se convirtieron en puntos de discordia. Estos desacuerdos, a veces acalorados, reflejaban los desafíos de establecer una fe unificada dentro de una comunidad diversa y en rápida expansión. La ciudad de Antioquía se convirtió en un punto crítico para las tensiones que se estaban gestando dentro de la iglesia primitiva. Fue en Antioquía donde surgió una disputa significativa entre Pedro y Pablo. El conflicto se centró en el tema de la comunión en la mesa entre cristianos judíos y gentiles. Como Pedro, inicialmente me sentía cómodo comiendo con los cristianos gentiles, pero cuando llegaron ciertos cristianos judíos de Jerusalén, cambié mi comportamiento. Pablo, al presenciar este cambio, reprendió públicamente a Pedro. Pablo, como Pablo. Pedro, tus acciones son hipócritas y socavan el principio de igualdad entre los creyentes en Cristo. Esta confrontación puso de relieve la cuestión más amplia de si los cristianos gentiles necesitaban adoptar las costumbres judías para ser considerados verdaderos seguidores de Jesús.
el incidente en Antioquía subrayó la creciente brecha entre los dos apóstoles y sus respectivos enfoques sobre la inclusión de los gentiles en la comunidad cristiana. Sección 5. El debate de la circuncisión. Una diferencia fundamental en la doctrina. En el centro del conflicto entre Pedro y Pablo estaba la cuestión de la circuncisión. Los cristianos judíos, incluido Pedro, creían que la circuncisión, un principio central de la ley judía, era necesaria para la salvación. Argumentaron que los conversos gentiles también debían someterse a este ritual para ser plenamente incorporados al pacto de Dios. Esta postura implicaba que la salvación dependía de la adhesión a la ley judía, una perspectiva desafiada por Pablo. Pablo se opuso vehementemente al requisito de la circuncisión para los cristianos gentiles. Argumentó que la salvación venía solo a través de la fe en Jesucristo, no a través de la adhesión a la ley mosaica. Creía que exigir a los gentiles que siguieran la ley judía creaba una barrera innecesaria para la conversión y socavaba la universalidad del mensaje de Cristo. Esta diferencia fundamental en la comprensión de la relación entre la fe y la ley alimentó el debate y amenazó con dividir a la Iglesia primitiva. La creciente tensión sobre la circuncisión y la inclusión de los gentiles hizo necesario un encuentro formal de los líderes de la Iglesia. El Concilio de Jerusalén se convocó para abordar estos temas urgentes y buscar un camino unificado hacia adelante. Los líderes de la comunidad cristiana judía, incluidos Pedro y Santiago, el hermano de Jesús, se reunieron con Pablo y Bernabé, quienes representaban a los cristianos gentiles. Pedro, este concilio nos brinda una plataforma para articular nuestras posiciones y participar en un diálogo respetuoso. Después de mucha deliberación, el concilio llegó a un compromiso. Acordaron que la circuncisión no era necesaria para los cristianos gentiles. Sin embargo, establecieron ciertas pautas para los creyentes gentiles para mantener la armonía dentro de la comunidad. Estas pautas incluían abstenerse de alimentos ofrecidos a ídolos, sangre, carne de animales estrangulados y la inmoralidad sexual. El Concilio de Jerusalén marcó un momento crucial en el desarrollo de la Iglesia primitiva. Demostró una disposición para abordar las diferencias a través del diálogo y el compromiso, buscando la unidad sin comprometer las creencias fundamentales. A pesar de sus desacuerdos pasados, Pedro y Pablo continuaron trabajando hacia el objetivo común de difundir el mensaje cristiano. Sus cartas, circuladas entre varias comunidades cristianas tempranas, proporcionan evidencia de respeto mutuo y colaboración. Reconocieron la importancia de la unidad dentro de la Iglesia, incluso mientras navegaban por complejos temas teológicos. Ambos apóstoles encontraron su fin en Roma bajo el reinado del emperador Nerón. Pedro fue crucificado boca abajo, según la tradición, mientras que Pablo, como ciudadano romano, fue decapitado. Su martirio sirvió como testimonio de su fe inquebrantable y del precio que estaban dispuestos a pagar por sus creencias. A pesar de sus diferencias, Pedro y Pablo dejaron un legado de colaboración y un compromiso compartido de difundir el mensaje del Evangelio. La historia de Pedro y Pablo ofrece valiosas lecciones para la Iglesia contemporánea. Su disposición para participar en un diálogo respetuoso, incluso en medio del desacuerdo, sirve como modelo para navegar las diferencias teológicas y sociales hoy en día. La capacidad del Concilio de Jerusalén para encontrar un terreno común mientras se respetaban diversas perspectivas proporciona un marco para abordar los desafíos contemporáneos. La lucha de la Iglesia primitiva para incorporar a los creyentes gentiles nos recuerda la importancia de la inclusividad y de dar la bienvenida a personas de todos los orígenes. Así como Pedro y Pablo navegaron por las divisiones culturales y teológicas, la Iglesia moderna debe encontrar formas de superar las diferencias y fomentar la unidad en medio de una creciente diversidad. Su historia nos anima a priorizar el diálogo sobre la división, buscando un terreno común mientras nos mantenemos firmes en las enseñanzas de Cristo. El legado de Pedro y Pablo continúa moldeando el cristianismo hoy en día. Sus vidas y enseñanzas nos recuerdan que la Iglesia está construida sobre una base de unidad y diversidad. Su historia nos anima a abrazar el diálogo, el compromiso
y un compromiso compartido con el mensaje del Evangelio. Mientras navegamos por las complejidades del mundo moderno, su ejemplo nos guía para ser una comunidad acogedora e inclusiva, esforzándonos por la unidad en medio de la diversidad, tal como lo hicieron en el primer siglo.